el favor, vamos a hablar del regreso del Señor. Hay algo que va a suceder antes del regreso del Señor, que nada más lo quiero mencionar, aunque no está en... hay gente que, quiero aclarar, lo cree, y hay gente que no lo cree, pero que nadie, quiero decirlo así, nadie se va al infierno por no creerlo, ¿sí? Y eso se llama el arrebatamiento. No es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el arrebatamiento? Porque es un evento previo al segundo regreso del Señor. El arrebatamiento es simplemente que seremos tomados en el aire en algún momento. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero no es el regreso del Señor. Hay una confusión acá. Dice, ya mero regresa el Señor y te vas a quedar. No. El Señor no va a regresar en ese evento, ni siquiera va a tocar la tierra. Es un evento en el cual nosotros seremos levantados en el aire y tomados para su presencia. Y es algo que yo en lo personal sí creo que va a suceder. Hay hermanos que no lo creen. Por ejemplo, algunas líneas de iglesias evangélicas que simplemente no dicen, no, eso es metafórico, es una manera de que Pablo, así como que muy poético, ¿no? Y estas cosas, bueno. Pero lo cierto es que hay cuestiones, creo que eso se explicó al principio, pongamos de acuerdo, por las cuales nadie es menos cristiano, nadie no es cristiano y nadie se ve al infierno por no creerlas. Por poner un ejemplo, para clarificar mejor, yo conozco hermanos sinceros, creyentes de veras nacidos de nuevo, pero que creen que cuando alguien muere, se queda dormido ahí en la tumba. La Biblia enseña que la gente que muere, es como lo creo yo, pasa a la presencia del Señor. Bueno, él cree que no, que cuando el juicio venga, y entonces se abran los libros, y la gente sea levantada, entonces despertarán los muertos. Una mala interpretación del versículo de Eclesiastés, ¿no? Que dice que los muertos nada saben. Pero efectivamente, los muertos nada saben, los muertos ya están muertos. No, pero ahí dice, los muertos nada saben, están dormidos, están en un estado de sueño. Bueno, si el hermano no quiere creerlo de esa manera, honestamente no pasa nada. No estoy minimizando ciertos aspectos, pero que no son cuestiones fundamentales. ¡Ay, no crees! Entonces, que cuando uno muere, que los muertos actualmente están en la presencia del Señor, uy, tú no eres creyente. No, porque creo que el Señor nos hubiera advertido sobre ciertas cosas, y curiosamente no. Lo único que la Biblia dice es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, punto. No da los 95 tesis de Lutero, más esto, más el otro, más aquello, no es por ahí. Pero sí existe una doctrina bíblica, y ahora hablábamos realmente de lo importante que es estudiar la teología, y qué es lo que estamos haciendo para tener un enfoque bíblico sobre las cosas, ¿no? Y los eventos, que en este caso es un evento, ¿no? Entonces, a todos nos emociona, a algunos les emociona, yo ya estoy como Calamardo, hay cosas que ya no me emocionan, ¿no? Pero a muchos les emociona que abrir de pronto su Facebook y fulanito te avisa o te invita o no sé qué, evento. Ay, mira, sí, un concierto, un evento, tal fecha, tal día, tal lugar, tales condiciones, ya sea un precio, ya sea que lleves algo, ya sea que digas una contraseña, que digas una clave, qué sé yo, ¿no? Que vayas vestido de un color. Ayer, yo estoy muy atrasado en todas estas cosas, honestamente. Yo lo que hago es publicar memes. Y no me fijo de pronto, ¿no? Pero apenas que ayer me enteré que ahora una cosa que se llama fiestas de colores o qué sé yo. Sí. Digo, ya saben, respeta, Paulino, respeta, ¿no? Y si a ti te va a tocar el verde, y llega con sus rufles verdes, sus emperador verdes, sus Sprites, sus 7-Ups, su kilo de mota verde, no, porque es cristiano, ¿ya? Porque es cristiano. Sus killers para los moscos, porque son verdes,
Y aquí te tocó el rojo, ya con, no sé, ¿no? Bañado de sangre, ¿no? Bueno, el punto es eso, ¿no? Yo no sabía nada de esas cosas, pero nos emociona de pronto ver que un evento que nos llama la atención, yo de acuerdo. Esto es un gran evento al cual tú tienes la fortuna de estar invitado. No quiero decir el problema es, porque no es un problema. Ya, el hermano, mi salmista favorito, que es Ricardo Arjona, ya dijo, el problema no es problema. El problema es que tú lo haces problema. ¿Ya? Estamos invitados, sí, a un gran evento, sí. Hay una fiesta, y es esta noche. Hay una fiesta, o sea, hay un gran evento, ¿sí? Pero no es un problema, simplemente hay una cuestión. No sabemos cuándo. Pero la Biblia, por boca del Señor Jesús, nos promete y nos advierte, nos amonesta a una serie de cosas. San Juan 14, por favor. Vamos a partir de ahí. Lo que vamos a ver hoy, y voy a irme un poco ligero, no vamos a ir a una profundidad de una clase de escatología o eventos del porvenir, porque sería larguísimo. Así que vámonos un poquito a lo que creemos aquí en esta congre, ¿no? En esta congre. Me salgo más conga. En este cuerpo, en esta congregación. Juan 14. Jesús, pasó un poco el contexto, viene de haber dado un nuevo mandamiento, ¿sí? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese va a ser el sello distintivo por el cual dirán, son los o eran los discípulos, bueno, porque Jesús ya no iba a estar, ¿no? Pero son los discípulos de Jesús, son los que caminaron con Jesús, son los que creyeron en Jesús, porque mira cómo se aman, mira cómo se ayudan. Eso fue el sello distintivo de esa primitiva. Después vamos a ver que un evento triste, Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿no? Pedro ahí, porque sí, Señor, no, mira, yo saco la UCI, yo saco la 9 milímetros y papá, no, y toda la cosa. Pedro, por favor, cállate, que me desesperas. Pedro, no es cierto. Y eso es una lección para nosotros, ¿eh? Eclesiastés también nos advierte, y es un poco el domingo. Alguien leyó, ¿no? Creo que fuiste tú, ¿no? ¿Quién leyó sobre...? Ya. Cierto, en la super exposición del domingo, ¿no? Escuchamos algo sobre Eclesiastés, donde dice que guarde silencio delante del Señor. Pero no es que no digas nada, porque al final el Señor dice, pide. A lo que se refiere más bien es al hablar a lo tonto, a lo impulsivo delante del Señor, porque si leemos todo el contexto y leemos los versículos que siguen, habla de la gente que habla y promete, y no, Señor, mira, no tengo carro, pero si tú me das ese carrito que yo estoy esperando, Señor, mira, hasta se van a hartar de mí en la iglesia tanto verme, pero concédeme el carrito para que yo llegue a la iglesia fielmente a la hora. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esta gente? Dios les da el famoso carrito. No los volvemos a ver nunca. ¿Dónde estaba? Domingo Majagual, sábado Bacalari, no sé, miércoles la feria de qué sé yo dónde, ¿no? Dice, es que, pues bueno, hay que pasear a la familia. O sea, hay una cuestión sobre hablar a lo necio delante de Dios, es a lo que se refiere. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús le dice a Pedro, cállate. Sí, porque todo esto que tú estás diciendo, de que yo iré contigo hasta la muerte, Señor, yo tu camarada, yo tu vale, tu pana, como tú lo quieras decir, no es cierto. Antes de que el gallo cante, mira, 3 veces me vas a negar, y de una manera espantosa, o sea, al grado de maldecir, como para probar que tú no estás. Fíjense lo que había dicho antes Jesús. El sello distintivo va a ser la acción de que ustedes se aman. Y Pedro demuestra todo lo contrario en la negación. Porque cuando llega alguien y ya le habían dicho una vez, ya le habían dicho otra vez, oye. Como que tú andabas con Jesús, ¿no? Porque hay algo muy revelador que la Escritura dice. Que su manera de hablar lo delataba.
Entonces, para probar que él no estaba con Jesús y no era aleluya, gloria a Dios, hosana al Hijo del Altísimo, dice que se puso a maldecir y a decir, oh no, yo no sé qué cosas horribles, cómo se insultaban en esa época, pero literalmente el sentido de lo que la Escritura dice es que Pedro se puso prácticamente a proferir barbaridad tras otra, ¿sí? Como queriendo mostrar que yo no estaba con él. Entonces el gallo cantó y todo esto sucedió. En ese contexto Jesús viene. Entonces comienza el versículo 1 del capítulo 14 diciendo, después de todo lo que ya les dije, no se pongan tristes, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces aquí viene la promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es fiel. Cada palabra tuya, Señor, es verdad. Así lo creemos y así lo expresamos. Te pedimos que en esta noche, Señor, nos hables, nos enseñes y que podamos estar velando, Señor, ante tu regreso. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es lo que creemos nosotros referente al regreso del Señor? Hechos 1:11, por favor, alguien búsquelo y léalo. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, imagínate la escena. Los discípulos, la gente que estaba ahí también, y el Señor, después de nuevamente compartir con ellos, se comienza a ir. Entonces, imagínate la escena, ¿no? Todos así. No sé cuánto tiempo habría pasado en que todos estuvieran, tal vez algunos pasaba por su mente lo que la Escritura ya decía que le había pasado a Elías, ¿no? ¿Se acuerdan que Eliseo vio el momento en que Elías fue arrebatado y desapareció simplemente? ¿No? Dice que se organizaron cuadrillas entre los aprendices de profetas, por decirlo así, para buscarlo, si acaso, no sé, estaba muerto por algún lugar y todos nunca lo encontraron. El Señor se lo había llevado. Entonces, tal vez pasó por la mente esto y ahí estaban absortos en sus pensamientos cuando de pronto ahí estaban dos ángeles, Charlie, ahí estaban dos ángeles y les dijeron, varones galileos, así como han visto que el Señor se va, se está yendo, bueno, así regresará. O sea, ¿no? Recordando las palabras del Señor, tengan miedo, crean en todo lo que Él les ha dicho, porque así como lo ven que se va, así regresará. Creemos en esta iglesia, en el regreso inminente del Señor, con su iglesia, de manera visible, en cualquier momento, y con un propósito. Miren, tratar de entender los propósitos de Dios requiere estudio, ¿sí? Para informarse de cuáles son, requiere oración para pedirle al Señor que nuestro corazón esté caminando, marchando al mismo ritmo, ¿sí? Que el de Él. Y hay muchas cosas que a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Miren, por ejemplo, yo crecí, mi familia
hace muchos años conocieron a Cristo y comenzaron a asistir a una iglesia de una cierta línea cristiana. En esta iglesia, por ejemplo, no creen en el milenio, que es a lo que iba. Que el regreso al Señor tiene unos propósitos, pero el propósito principal es establecer su reino milenial sobre la tierra. O sea, que Jesús va a reinar físicamente, le vamos a ver físicamente 1000 años sobre la tierra. Y será un tiempo esplendoroso, ¿ya? Ahora, yo crecí escuchando que no había milenio. Esto se llama amilenialismo, ¿ya? El prefijo a significa sin o no. Milenio, o sea, no milenio. Entonces decía, no, es metafórico, decía el pastor de esta iglesia, ¿no? Es metafórico, es un símbolo, son símbolos simplemente. Decía, esto que estamos viendo, esto es el milenio, decía. Lo que curioso, ¿no? Porque pues la escritura dice que el cordero y el león, que habrá paz, que Jesús estará reinando con vara de hierro, y no se le ve por ningún lado. Entonces, de pronto escuchamos este tipo de predicación, ¿ya? Que está por todos lados, y que dicen algo así como de que sí, Jesús está aquí, reina en mi corazón. Para ser más que honesto, yo no veo a Jesús reinando en el corazón de mucha gente, pero bueno, ¿no? O ¿cuántos han escuchado hasta que Jesús es el rey de México? No, si Jesús fuera el rey de México, todos estarían declarando y confesando con su boca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, ¿ya? Y del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que vemos? Todo lo contrario. La gente que se sana y va a visitar a la Virgen. Gente que sucede un milagro en su vida y va a llevarle flores a San Anastasio de no sé qué, a San Pascual Bailón, porque les enseñó a bailar. La gente chismosa, no sé, a San Fulano Lenguón, y cosas así, ¿no? Tienen que sustituye a Dios. Entonces, ¿dónde está esto de que Jesús, Rey de México? No es cierto. Pero vendrá un tiempo en que el Señor efectivamente reinará sobre la tierra y pondrá el orden a las cosas. ¿Sí? Ahora, otra cosa también es que en ese tiempo Satanás será atado esos 1000 años sin poder obrar de ninguna manera. Ahora, yo crecí escuchando esto. Algo así como, ¿qué novela tan enredada? ¿Por qué Dios se tomaría la molestia de hacer algo así? Eso es buscar simplemente cosas donde no están. No, pero lo curioso es que sí están, ¿no? La cosa es poder entender y seguir una línea profética. Y otra cosa, bueno, que no es aconsejable siempre simplemente repetir lo que te dicen. La gente vive mucho de repetición. La gente sin Cristo repite simplemente las cosas que oye. Y es muy feo muchas veces andar nada más repitiendo y quedar como tonto porque alguien te puede decir, sí, pero esto, y darte una serie de argumentos y no saber qué decir. Lo mismo pasa en el cristianismo. Judas, el libro de Judas dice, hermanos, solo un capitulito, pero dice, hermanos, que contendáis, dice, ardientemente por la fe, que un día, pero cuando dice contendáis, ¿cómo vas a contender? Obviamente no va a ser a bofetadas, obviamente no puede ser a puñetazos, obviamente está implícito, está tácito el hecho de que lo que Judas se refiere es al conocimiento. ¿Cómo puedes probarle tú a un maestro de universidad ateo, agnóstico, gnóstico, cómico, mágico, musical? ¿Cómo le puedes probar que Jesús es Dios? ¿Cómo le puedes probar a un testigo de Jehová que Jesús es Dios? Que es una hazaña, a mí me desespera mucho, pero ¿cómo lo puedes hacer? Solamente conociendo la Escritura y saber por dónde, ¿no? Entonces,
toda la Escritura nos puede ayudar y tiene las respuestas para todo. Ahora, volviendo a esto, ¿no? Entonces, creemos que efectivamente todo lo que ya les mencioné, así será. Zacarías 14, 4, 5, 1, y hay una cuestión importante aquí. ¿Por qué Dios, dice, se tomaría la molestia de hacer todo eso? ¿Saben por qué Dios se tomaría la molestia de hacerlo así? Porque Dios ya había prometido una serie de cosas y Dios no es mentiroso y Dios siempre honra su palabra. Por eso lo hace de este modo. Y hay algo importante. Cuando el Señor, Zacarías 14, 4 y 5, cuando el Señor llamó a Abraham y de la simiente de Abraham formó un pueblo, le dio una serie de promesas a ese pueblo que muchas de ellas tendrán su cumplimiento en ese tiempo. Entonces, si Dios no lo hiciera de esa forma, entonces Dios habría mentido. Y la Escritura nos dice que Dios no miente. De ninguna manera miente, que su palabra no es una ficción y no es una mentira. Alguien lea Zacarías, por favor. Sí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Que el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ok, eso es una profecía. Está adelantado a su tiempo. Dios le permite a Zacarías ver esto le revela esto a Zacarías. Y es la descripción de cómo sucedería el regreso del Señor con todos sus santos, que son todos aquellos que fueron redimidos a través de los tiempos, desde que Dios puso el primer hombre en la tierra hasta el último momento cuando Él regrese. Cada persona que fue redimida, ¿sí?, regresará con Él. ¿Quiénes? Los que ya habían muerto, que regresarán con Él, y los que seremos tomados. Vamos a regresar con el Señor. Ahí está. Entonces en Apocalipsis 1:8 dice, es Jesús hablando, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Ya? Entonces Jesús nos deja bien claro que va a regresar cumpliendo estos propósitos. Ahora, nuestro Señor regresará. ¿Para qué? Para cumplir todas las profecías hechas sobre el Mesías que aún no se han cumplido. A esto se le conoce como la segunda venida, el regreso de Cristo. Ahí tenemos unos versículos, todos tienen sus... Mateo 16:27, Santiago 5:7, Apocalipsis 22:20. Ok. Número 2. El regreso del Señor será con su iglesia. La Escritura dice que cuando Cristo vuelva, vendrá con su iglesia. Lo acabo de explicar, que nosotros estaremos con Él. Judas 14, hablando de Judas. Vamos, Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ok. Está hablando de Enoc. ¿Cuándo vivió Enoc? ¿En dónde estaba Enoc? ¿En cuál libro? En Génesis. Ahí estaba Enoc. Y por cierto, Enoc, al igual que Elías,
No, miren, son esas cosas que yo no sé cómo va a funcionar el tiempo en el cielo, no tengo la menor idea. Pero sí me encantaría, ¿no? Si yo pudiera pedirle algo al Señor, que pudiéramos platicar largo y tendido. Total, tenemos una eternidad, ¿no? ¿Qué cosas que quisiera preguntarle? Por ejemplo, la Biblia nos dice que Enoc siempre agradó a Dios. Y que entonces agradó tanto a Dios, que no vio la muerte, el Señor se lo llevó vivo. Dice, ¿qué fue eso tan bueno que hizo Enoc? Porque si la Biblia dice que Elías, en el libro de Santiago, fue un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero dijo, no va a llover y no llovió, y dijo, va a llover y llovió, dando a entender que tenemos nosotros esa misma naturaleza y podemos esas mismas cosas y aquí y allá. Bueno, ¿y qué fue eso tan bueno que hizo Enoc que no lo puedo hacer yo? Que soy tan pecador como Enoc lo debió haber sido. Es un misterio, ¿no? O por ejemplo, no recuerdo bien, pero el Génesis también habla de los hijos de no recuerdo quién, perdón que lo tenga que decir así, que eran malos, pero malos, fueron tan malos. Dice que Jehová un día se molestó y los mató a los dos. Les quitó la vida por malos. Digo, bueno, ¿y qué tan más malos pudieron haber sido ellos de lo malo que yo era? O de lo malo que usted era. No, porque no vamos a comparar pecados, pero al final la maldad delante de Dios es la maldad. Entonces, esa clase de cosas que de pronto uno quisiera preguntarle al Señor, ¿no? Pero aquí está Enoc profetizando entonces que el Señor y vendrá con sus millares, y esto ya el Señor le había dado una visión a un hombre siglos antes, pero siglos, de algo que todavía no sucede. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces el Señor regresará para cumplir todas las profecías hechas sobre el Mesías. Número 2, con su iglesia, nosotros vendremos con él. Será visible, acabamos de leer, todo ojo lo verá y toda lengua confesará que él es Dios y toda rodilla se doblará ante él. Hay una cuestión acá, ¿no? Yo creo que nosotros, y una vez prediqué sobre esto y nunca me volvieron a invitar. No, en serio. Yo creo que a veces no se quiere abrir un poco la mente para darnos cuenta de cómo pueden ser las cosas, y lo único que queremos hacer, o que quieren hacer algunos líderes, es atribuir a Dios, a ver cómo lo digo sin que suene hereje, como que Dios de alguna manera milagrosa, como abrió el Mar Rojo, va a hacer que todos lo vean. Yo digo, ¿no se les ha ocurrido que todo ojo le verá? Si tú estás cocinando en tu casa y el Señor regresa, tú estás en la cocina, ¿cómo lo vas a ver? Si tú estás en la oficina, enfrascado en tu trabajo, ¿cómo lo vas a ver? ¿No se les ha ocurrido pensar en el internet? ¿No se les ha ocurrido pensar que actualmente la gente comete un pecado, comete una estupidez y lo graba, y en cuestión de 3 minutos hay un chino que ni lo conoce, que ya se enteró, que lo está bien diciendo, oh, ¿quién será este mexicano tonto que está haciendo eso? ¿No? Hay un iraquí que te está viendo y un árabe que está viendo cómo estás tratando con tu lonjota de emular el baile de Shakira. Bueno, pero como es árabe, dice, ¿cuánto costará? Si su marido vendármela, su peso en oro. No, doy 40 camellos y su peso en oro por esa mujer. ¿No? A lo mejor, no lo sé, pero el internet o la internet, lo que ha venido a contribuir en el mundo, tiene un lado de bendición enorme, pero también ha servido para que los pecados de los hombres se difundan más rápido. Nos estamos enterando así de las cosas que pasan.
¿No se les ha ocurrido pensar, noticia de última hora, interrumpimos esta transmisión para informarles que algo acaba de suceder en el cielo? Oh cielos, miren nuestras cámaras, y el Señor regresando? Me dijeron, eso está muy fantasioso, hermano. Está muy mal lo que predica. No, de alguna manera milagrosa el Señor hará que todos lo vean. Yo pienso en el internet. Yo pienso en esta clase de modernidad que sirve para eso. Pero bueno, no estamos aquí para discutir tecnología, ¿no? O recuerdo que dije también de que cuando... Porque les decía, hermanos, piensen, por favor. Les decía, piensen un poquito. Es Juan, Apocalipsis. El Señor le está mostrando una visión de algo que Juan jamás en su vida ha visto. Y entonces él dice, y vimos escorpiones gigantes que picaban por la cola y tenían como una corona y dientes de león. Lo curioso es que hay un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que tiene una calcomanía en el plexiglas que tiene adelante, que simula los dientes de un león. Y si uno lo observa detenidamente, cuando la hélice gira, parece que tiene una corona encima. Pero además tiene la capacidad de disparar cierto tipo de misiles pequeños y municiones en un mecanismo en la cola. Pregunto, ¿no pudo haber sido eso lo que Juan estaba viendo? Necesariamente tiene que ser un alacrán volador que de alguna manera tira algo por la cola y que además se ríe y tiene dientes de león. Y por eso jamás me volvieron a invitar, pero está bien. Yo dije, un día se les va a ofrecer. Nunca se les ofreció, pero bueno. Entonces, será visible, todo ojo lo verá, de alguna manera todo ojo lo verá. 4, será inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Lo pueden buscar búsquenlo en Google, a ver, inminente. A ver, ¿qué dice el diccionario? Inminente, que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. O sea, que en cualquier momento, ¿ya? Solo recordemos una cosa, antes de que esto suceda, la iglesia tiene que ser tomada. ¿Ya? Es un evento que está antes, pero es inminente. O sea, puede pasar, puede suceder, va a suceder inevitablemente de una manera próxima. ¿Ya? Filipenses 2:9 y 1 Tesalonicenses 5:2-3. Búsquenlo, por favor. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok. No hay nada que pueda impedir el retorno del Señor. ¿Ya? Nada. Que la guerra en Ucrania, que no sé, que el hombre de Corea, ¿no? Es que se parece a mí, ¿cómo se llama? ¿No? Kim Jong o algo así, ese. Está probando misiles y quiere destruir al mundo. No, Jesús no está diciendo, oh cielos, ¿qué voy a hacer si destruyen el mundo? ¿Cómo será mi triunfal regreso? No, con guerra, sin guerra, con lluvia, sin lluvia, con sol o sin sol, no hay nada, ningún evento ni humano, ni desastre natural, ni ¿cómo se dice estas que de pronto hacen en el mundo y son de risa, ¿no?
Recuerdo que vi una película hace tiempo que es un poquito rara, que se llama Un Mundo Maravilloso. No sé si alguien la vio. Y entonces decían, por decreto se acabó la pobreza. O sea, porque la idea era que el tipo el político estaba obsesionado y decía, ¿cómo vamos a acabar con la pobreza? Hay muchos pobres. Ya están hablando mal de nosotros, que es nuestra culpa, que por nuestra culpa están pobres. Pues tenemos que hacer algo. Vamos a crear un decreto a través del cual se prohíba la pobreza. Y mandaron a los pobres a vivir adentro de los subterráneos, ¿no? de la ciudad. Ahí vivían los pobres, no se veían. Entonces, no hay pobreza. Por decreto se acabó. No se puede, es una tontería, es una utopía. Entonces, ni siquiera por un decreto que tenía, no, prohibido que Jesús regrese. Por supuesto que eso no va a pasar. No hay nada que pueda frenar, no hay nada que pueda retardar su promesa. Nada. Piénsalo. ¿Ok? Entonces, 1 Tesalonicenses 5:2-3, por favor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Frase clave, ¿no? Como ladrón en la noche. ¿De veras el ladrón te avisa? No. Esta es la idea, ¿no? De Jesús, cuando plasma eso, el Hijo del Hombre vendrá cuando nadie lo esté esperando, como ladrón en la noche. No creo que un día llegues a tu casa y diga, mi estimado caballero, hoy, en punto de las 3:15 de la mañana, voy a entrar a robar su casa. Pilas. Obviamente no, porque no tiene gracia. Lo vas a estar esperando con una motosierra y un caño, ¿no? Hay algo con que darle en la cabeza. No tiene chiste. La idea es que el ladrón entre a tu casa cuando estés desprevenido. Está probado que los ladrones entran de las 3:30 de la mañana en adelante. ¿Cómo le robaron tan temprano? Si eran las 5:30 de la mañana. Porque es la hora en que el cuerpo está más perdido de sueño, ¿sabes? Y entonces no es a la 1, a las 2 de la mañana cuando apenas estás comenzando a saborear el sueño. El punto es agarrarte desprevenido. Bueno, pues así de desprevenidos va a agarrar a muchos, que vendrá como ladrón en la noche. Ahora, en cualquier momento, el día y la hora nadie la sabe. ¿Cuántos han tropezado en esto? ¿Qué leímos? 1 Tesalonicenses 5:2-3, ¿verdad? Ok, como ladrón en la noche. El día y la hora nadie la sabe. Un famoso escritor que fue muy, muy famoso con sus libros en la década de los 80s, libros cristianos, se escribe Tim LaHaye. Tal vez alguien ha leído un libro de Tim LaHaye. Tim LaHaye cometió un error que le costó caro a su carrera como escritor cristiano, porque resulta que un día escribió un libro donde prácticamente predecía día y hora, año, fecha del regreso del Señor. Y obviamente la Escritura nos dice que vendrá como ladrón en la noche, y el Señor Jesús dejó clara una cosa. Mateo 24:27. Mateo 24:42. Por favor, Mateo 24:42-44. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Ok, pero San Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Ya? Entonces, si el Señor está dejando claro
Aquí es la parte que me cuesta trabajo entender, y tal vez entiendo cuando Pablo diserta un poquito acerca de las letras, ¿no? Y las muchas letras y todo esto. Pero hay gente hermanos que son respetados y que han cometido un tremendo error en su exceso de confianza, a lo mejor en su altanería de pensar yo soy fulano y lo puedo decir, pero cuando la Escritura es tan clara y nos dice que nadie lo sabe, nadie, esa es la idea, nadie lo sabe. Hace unos meses, Armando Alducci, maestrazo, yo quisiera saber tantas cosas como este hombre las sabe y poder enseñar con la confianza con la que él enseña. Pero de pronto un día se le ocurre y también pone una fecha y dice, le costó carísimo, tuvo que salir públicamente, grabar un video pidiendo perdón, diciendo, está bien, me emocioné, perdón, me fui con las cuentas y pues reconozco que la Escritura dice que nadie lo sabe y que pues me excedí, perdón. Sincero o no sincero, eso no es lo que importa. El punto es no cruzar la cerca, ¿ya? No podemos tomar atribuciones que cuando la palabra de Dios ya ha delimitado. Hemos hablado mucho acerca de los límites. Si yo pinto una raya en un lugar, o levanto una cerca, levanto una albarrada, levanto una cerca de un muro de piedra, no sé, lo que sea, pongo una reja y le pongo un letrero, no pasar. ¿Cuál es la idea? No pasar, esa es la idea, no hay que buscarle más, no hay, a ver, ¿cómo podría yo interpretar hermenéuticamente ese muro, esa reja y ese letrero que dice no pasar? No hay nada que interpretar, no pasar, no pases. Hay lugares donde las armas son permitidas, incluso la gente pone unos letreros bien densos, ¿no? Con una figurita así de un hombre agarrando un rifle o una pistola así, dice, no pasar bajo riesgo de shooting, ¿no? O sea, si tú pasas, yo te disparo y no respondo, ¿no? Invasión de propiedad, ¿no? Sobre todo los gringos son muy, muy aferrados a eso. No pases a mi terreno, no pases. Y sí lo hacen, sí pasa. Entonces, ¿cómo sucede que el Señor ha puesto ciertos límites en la interpretación? No porque es que aquí entra la ociosidad del hombre alentada por el diablo. ¿Ya? El diablo es así como el atizador, el fuelle ¿se acuerdan que se usaba antiguamente para que el carbón quedara rojo? Y bueno, ahí está atizándole el mal pensamiento al hombre. ¿Qué esconde Dios? ¿Por qué crees tú que no quiere Dios que lo sepas? ¿Qué está escondiendo Dios? ¿No? Y hay gente que así te lo dice. Por ejemplo, la gente que es dada a consultar a los adivinos. Yo recuerdo mi trabajo, ustedes saben, yo fui muchos años comunicador. Trabajé en radio y en televisión muchos años. Yo recuerdo que estuve rodeado de gente, a la par, por ejemplo, con producciones mías, en algún otro programa, tenían yo le decía el adivino, no, estos tipos astrólogos esotéricos, ¿no? Y decían los conductores de esa producción, de ese programa, no, es que es buenísimo. Él te puede decir tu futuro y ver más allá y aquí, eso y el otro. Y recuerdo que el argumento cuando había la oportunidad de conversar de esto y por qué no está bien, y decían, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué Dios se enojaría si yo quiero saber mi futuro? En primer lugar, porque el futuro no ha pasado. El apóstol Emmett Brown, alias Doc Brown, de Volver al Futuro, nos enseñó en la parte 3 que el futuro no ha pasado. Marty, vive tu vida, el futuro no ha pasado. Nada está escrito en el futuro.
hazlo, ve, haz tu vida, no es una película. Pero efectivamente, hay cosas de nuestra vida que no han pasado. Entonces, ¿cómo puede un brujo decirte a ti, no, mira que yo aquí te veo, ya hasta te escupe, ¿no? Ahí está tu piscina, ahí veo tu mansión, ahí veo y te veo rodeado de esto y el otro? Son puras mentiras del diablo, ¿no? Es el diablo que mueve toda esta clase de cosas y alienta y alienta y alienta todavía más ese fuego curioso, natural en el corazón del hombre, porque somos curiosos. No me digan que ustedes no son curiosos, que hay cosas que no les gustaría saber. Pero hay cosas que Dios dice, no, de aquí no pasas. No porque te esté escondiendo algo, no hay nada que esconder. Simplemente te estoy protegiendo de que tú te enredes en una situación. No está bien, de ninguna manera. Es más, no quiero saber que alguno de ustedes lee el horóscopo. Mal, en serio. El cristiano no tiene nada que hacer leyendo el horóscopo. Es una estupidez, número uno. Y número dos, ¿se acuerdan cuando estudiamos sectas? ¿Se acuerdan que hay un versículo que les digo, ustedes dije, y aquí el origen de los horóscopos, cómo Dios prohíbe? Dice que no, prohibido entre el pueblo, dice, tienes que echar fuera, dice, a los que leen las estrellas y algo del zodiaco. Ya aparecía ahí, prohibido. Eso de que no, Dios está guardando algo buenísimo, nada más te está restringiendo de que no lo hagas, no, mentira. ¿Ya? Y todo esto, ya me fui por otro lado, pero vale la pena para decirles que no podemos reinterpretar, ¿ya? Como para hacernos, ayer les decía, ¿no? Como para mostrar un currículum interesante. Oh, el gran predicador fulanito de tal va a venir a darnos clases de escatología y los eventos de los últimos tiempos. Y además hará un cálculo en vivo del regreso del Señor. Si ustedes ven algo así créanme que pasa, huyan de esas tonterías. No es cierto. Porque la palabra de Dios nos dice que el día, la hora, nadie sabe. ¿Quién lo sabe? Nadie. Punto. No lo sabe nadie. Entonces, número 6. Para establecer su reino milenial físicamente. Un reino milenial significa de 1000 años. No está hablando metafóricamente. Jesús reinará las naciones y las regirá con vara de hierro. Y a nosotros, su iglesia, reinaremos juntamente con él. Segunda Timoteo, por favor, 2, 11 y 12. Segunda Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ok, reinaremos con él. Creo que algo que nos puede hacer, quiero ser un poco devocional en esto, de animarte, creo que algo que nos hace quitar la vista de muchas veces de la confianza en el Señor, es esa aparente tardanza. ¿No? Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? De pronto tú has hecho lo correcto, has tomado decisiones correctas en tu vida, hablo de tu vida, por ejemplo, profesional. Es una persona que se ha instruido, que se ha superado, que se ha titulado, que ha tomado aún más allá, ¿no? Cursos y todo, y pues tú ves que gente menos capacitada es la que asciende, la que gana los millones, la que le va súper bien.
Pero creo que a veces, y entonces, bueno, eso nos hace de pronto entristecernos y decir, pero Señor, tu palabra dice, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, a mí también me pasó. Hay un salmo que dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? ¿Dónde estás? Que no me ayudas. Mira cómo todos ascienden y esto y el otro, y aquí y allá. Pero tú te has puesto a preguntar, te has preguntado más bien alguna vez, ¿por qué muchas de estas personas ascienden y tienen la recompensa aquí? No pierdas de vista el versículo, dice, si sufrimos, pero reinaremos con él. Por eso dije, lo quiero hacer devocional para animarte. Reinaremos con él. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas mujeres han tenido que hacer lo que a lo mejor no querían hacer para lograr un puesto en el trabajo? ¿Cuántos han tenido que mentir, pasar por arriba de un compañero, difamarlo, ponerlo mal? Cuando la palabra de Dios para el cristiano dice, no levantarás falso testimonio. No lo harás, no vas a mentir sobre otra persona, no vas a calumniar, que no está bien. Proverbios dice que seis cosas aborrece el Señor y aún una más, añade una más, no para cerrar con 7. Pero dice, es la boca mentirosa. ¿Tú te has puesto a pensar que a veces los jefes agarran a uno y estos pobres tontos, porque no hay otra manera de nombrarlos, pues vean las noticias? Se rompe algo aquí en el país y ¿quién va a parar a la cárcel? Pues el gato, perdón por decirlo así, el gato. No van a ver al que mandó a construir eso, al que debió haber visto que eso no se caiga o cosas así. No, el chivo expiatorio. ¿Quién es el chivo expiatorio? Pues este pobre tonto que a lo mejor era mi secretario y que o cuántos prestanombres, no, mira, te va a ir bien, tú guárdame este dinerito, vamos a decir que es tuyo y manéjalo, ya saben que perra moda, ¿no? Para que Marga acomoda y cosas así aquí y allá. ¿Y quién va a parar a la cárcel? El prestanombres. Entonces yo pregunto, cristiano, si tú lo que quieres es gozar aquí, disfrutar aquí, manejar el auto de tus sueños, tener la vida que quieres, así disipada y todo, pero si estás dispuesto a pagar ese precio, ¿ese es el precio que tú quieres pagar? O pon tú que no vayas a parar a la cárcel y no te pase nada de lo que te acabo de decir, pero simplemente la mala fama que vas a cargar, ¿no? Ese dice que es cristiano, pero es un tremendo sinvergüenza, es un ladrón y es un hipócrita. No sé si eso es lo que tú quieras. Entonces nos dice que sí, efectivamente, si sufrimos con él, pero también reinaremos con él. La recompensa está al final. Dicen que, y esta historia siempre me mueve mucho el corazón, porque hubo un momento de mi vida en que se los confieso, fue durísimo ministerialmente hablando, ¿no? Pasamos durísimo. Y recordé cuando alguien contó esta historia y decía que en un barco, como se estilaba hace muchos años, viajar en barco, no había la modernidad, estaban regresando un misionero a su tierra y regresaba, creo que lo has oído, ¿no? Que regresaba y pues ya regresaba algo enfermo, regresaba ya grande, entrado en años, después de tantos años y todo, y que al ir enfilándose el barco al atracadero, la banda comenzó a tocar, no la banda esa horrible MS y esto que se estila ahora, ¿no? En Colombia es algo así como, se llama porro, se llama esa música, es así como banda, bueno, no, una banda musical, ¿no? ¿No? Y todo, y fuegos artificiales, todo, porque resulta que en el barco venía también un personaje importante de la política. Yo es la versión que conozco, ¿no? Entonces era la fiesta para recibir a ese político que llegaba y regresaba a su tierra después de haber sido embajador, quién sabe en dónde, y le daban la bienvenida y todo aquí y allá, ¿no? Y entonces alguien le decía al misionero, mira cómo lo reciben, mira los aplausos, mira la música,
¿no? Está llegando a casa, aquí, allá, y aquí, ¿quién te recibe? Dice, no me recibe nadie, pero yo todavía no llego a casa. ¿Ven? O sea, todavía no estamos llegando a casa. Falta. Reinaremos con Él, pero los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok. Para establecer su reino milenial físicamente, es lo que estábamos viendo. Un reino de 1000 años, que no está hablando metafóricamente, sino que Jesús reinará con vara de hierro. Dijimos, si esto es el milenio, como dijo alguien una vez, la pregunta es, ¿dónde está Jesús rigiendo con vara de hierro? No está en ningún lado, todavía va a suceder. Número 7, atar a Satanás. Durante el reino milenial, Satanás será atado y el mundo por fin conocerá lo que es estar siendo gobernado por alguien justo y bueno. He ahí el por qué habrá paz por 1000 años. Luego será liberado para rebelarse una última vez, en un intento desesperado, el cual no ganará y será echado al lago de fuego por toda la eternidad. Apocalipsis 20, por favor, nos lo ilustra muy bien. 1:3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Ok. Y en los versículos 7 al 10 dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, hay una serie de preguntas acá que salen un poquito del tema, pero que está bueno de pronto hablarlo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado el término, sobre todo en el mundo del rock and roll? Los rockeros, ¿no? Y dicen que el diablo es el rey del infierno. Pregunto, ¿quién es el rey del infierno? Jesús. El verdadero rey del infierno también es Jesús. ¿Sabes quién está en el infierno ahorita? El lago de fuego. ¿Sabes quién está ahorita en este momento? Nadie. La escritura dice que el lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero ahorita vamos a ver algo que va a pasar también. ¿Y quién va a inaugurar el lago de fuego? ¿Quién lo va a usar por primera vez? No. El falso profeta y la bestia. O sea, el anticristo. Y la escritura dice que fueron arrojados vivos adentro del lago de fuego. Y ve cómo dice, y el diablo, 10, versículo 10, 20, 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. ¿Ya? Satanás será arrojado después. Pero mira cómo sigue diciendo, el juicio del gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. A ver, pausa. Está de moda ahorita, y qué pena, la gente que se aboca a la adoración de la muerte, y llama la Santa Muerte, que Santa no tiene nada.
pero están abocadísimos con este ídolo, por las cosas que hace, por las cosas que les da, y toda esta clase de cosas, y dicen, mejor que sea mi amiga, porque un día me voy a morir y me va a tratar bien. No, el Señor dice en su palabra que Él es dueño de las almas, no la muerte. Pero mira lo que le va a pasar a la muerte, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bueno, ahí se van a ir todos con su santa muerte. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, solamente eran unas cosas que quería mencionar sobre el hecho de que al final Satanás será echado también, que no es el rey del infierno, que no está realmente reinando como se suele mostrar en las películas, ¿ya? De que el diablo entra y sale del infierno y hace y dispone, y hace y dispone y pone y quita, y no, o sea, es una visión hollywoodesca, que no es una visión bíblica. ¿Ah? Ok, y para terminar, 8, cumplir con todas las promesas hechas a Israel. Yo dije, el Señor prometió y el Señor va a cumplir. El Señor le prometió a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué se refería con esa promesa? De que un día el Mesías vendría de su descendencia, ¿ya? Porque dijo, tendrás hijos como las estrellas del cielo, si que los puedes contar, como la arena en el mar, si es que tienes humor de sentarte a contarla, bueno, así será tu descendencia. Y por tu linaje, por tu descendencia, serán benditas todas las naciones. El Señor le promete toda una serie de cosas a Abraham que no sucedieron por el rechazo, ¿sí?, de su propio pueblo hacia el Mesías. ¿No? Juan nos lo dice de una manera magistral. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron, lo rechazaron. Aún así, el Señor insistió, no se pudo. Entonces el Señor, aquí hay una cuestión, no es un plan B, porque miren, cuando hablamos de plan B, de que entonces a Dios no le quedó de otra, que salvar también a los gentiles, en lo que no, todo eso ya estaba. O sea, ¿cómo podemos pensar que el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿sí?, que tiene un atributo que se llama omnisciencia, o sea, que Dios lo sabe todo? ¿Cómo puedes pensar que Dios no sabía lo que iba a pasar? No es que un plan B, no, todo ya estaba, ¿ya?, en el plan de Dios para que sucediera. Y Dios fue demostrando cosas también a través de estas diferentes administraciones, que llamamos también dispensaciones. Dios fue mostrando cómo el hombre, ya me había tardado, cómo el hombre, con los hombres somos incapaces de responder o ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o que no hagamos. ¿Ya? Entonces, no es que plan B y vamos a saber, no, todo estaba ya en la mente de Dios, todo estaba ya y fue revelado en su momento y en su tiempo. Yo escuché una predicación una vez que no la entendí y dije, ¿cómo le hizo este hombre para plantar la iglesia en Génesis? Y desde Génesis vemos la iglesia. Yo no veo la iglesia en Génesis. Es que Dios reveló un misterio oculto, que Dios revela siglos de los siglos después. Entonces la iglesia nace, ¿no? Y nace primero en un entorno de los suyos. Nace como una iglesia hebraica. Y después, entonces, con todo lo que va sucediendo en casa de Cornelio, y los primeros gentiles que se convierten, y entonces el Señor levanta a Pablo para que sea su apóstol a los gentiles, y ya vemos más claramente, se levantó el velo, en ese sentido, ¿no? Pero las promesas a Israel todavía las va a cumplir.
Por ejemplo, cuando estudiaron profetas menores y mayores, ya salieron de eso, ¿ah? Bueno, notaron que en algunos libros se repiten, no sé, 2, 3 veces, que dice que descansarán bajo su vid, bajo su higuera, se rascarán la panza, nada de árbol. Bueno, es una visión del milenio. Eso va a suceder en el milenio, que efectivamente esas promesas de paz y todo lo que se van a cumplir para dar paso después a una demostración atroz y terrible del corazón del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? También tuve un problema una vez por esto que les voy a decir. Pero es que está ahí. Durante el tiempo del milenio, vamos a estar nosotros, ¿ya? Va a estar todos los que han sido salvos a través de los tiempos, que fueron salvos, ¿verdad? Ahí vamos a estar todos. Pero que usted no lo crea, va a haber gente, porque va a seguir naciendo gente durante el milenio. Sabes que va a haber gente que, aunque vean a Jesús y Jesús está rigiendo con vara de hierro, aún así no lo van a aceptar como el gobernante, como el rey. Y entonces vemos este terrible evento de que cuando Satanás es soltado nuevamente, ¿de dónde salió esa gente a la cual enseguida convocó y enseguida se juntaron? Les dijo, vamos a derrocar a ese que dice ser una rebelión más. ¿Quiénes eran esos? Entonces toda esa gente que nunca estuvo de acuerdo con el reinado de Jesús, pero inmediatamente, eso ya es lo último, ¡pum!, serán eliminados para dar paso al juicio del gran trono blanco. Ahora, en el juicio del gran trono blanco, y con eso termino, si tienen alguna pregunta, piénsenlo antes de irnos. En el juicio del gran trono blanco, los creyentes, ojo, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos nacido de nuevo por Jesús, no vamos a pasar por el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es para juzgar a cada persona que pasó por esta tierra durante toda la historia del mundo, pero que nunca depositó, no le dio la gana, no quiso creer nunca en Jesús como su Salvador. Va a ser un día de tristeza, un día de horror, digo, para ellos, porque nosotros vamos a estar del lado del Señor, observando todo esto y siendo también partícipes. ¿Sabes que dice Pedro que si no sabéis que ustedes juzgarán a los ángeles? O sea, vamos a ser partícipes, ser un jurado. Yo no sé exactamente cómo va a funcionar, pero el punto es que ahí vamos a estar, vamos a ver cosas. Y si de pronto en la vida de tus amigos o la vida de tu familia no muy te interesa como para hablarles de Cristo, quiero que pienses una cosa, que ahí vamos a estar nosotros, con una mente transformada, obviamente, con la mente de Cristo ya glorificados, en sincronía con el Señor. Pero tú sabes lo que va a hacer, que ahí se va a parar tu papá para rendir cuentas. Yo no sé cómo va a funcionar, repito, pero imagínate a tu papá viendo y diciendo, ese que está ahí es mi hijo, yo. Pero tú tienes la mente de Cristo. Tú no puedes decir, ay, Señor, es mi papá, por favor, sálvalo. O sea, obviamente ya estamos de acuerdo con el juicio del Señor.
Y el Señor ha dicho que ha hallado culpable a tu pariente por haber rechazado a Jesús. ¿Por qué se va la gente al infierno? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué va a acabar la gente en la prisión eterna? Regularmente decimos infierno, y está bien. Pero ¿por qué acaba la gente en la prisión eterna? ¿Por qué van a acabar ahí? Esa es la única razón. No le colguemos más. Ay, es que fumaba, ay, es que tomaba, ay, es que no estoy diciendo que vayan, que tomen y que fumen. O cosas así, no es lo que estoy diciendo. La gente acaba en la prisión eterna porque simplemente no se arrepiente de ese estilo de vida y no le da la gana de creer en Jesús como su Salvador. El que cree en el Hijo del Hombre, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, porque no le ha dado la gana de creer en Jesús. Entonces, pues hay que orar por la gente, hay que hablarles de Cristo. Y sí, suena muy duro, suena muy cruel, o no sé cómo lo quieras interpretar, pero pues bueno, es lo que Dios ha establecido así en su palabra, ¿no? Y no podemos de ninguna manera tratar de enseñarle a Dios, ¿no? Les he hablado de la altanería de gente a la que he escuchado decir, estábamos testificando, éramos unos imberbes estudiantes de Instituto Bíblico, no sabíamos prácticamente mucho de cómo evangelizar, pero recuerdo muy bien que el que nos acompañó, que era más versado, estaba en una conversación con una persona y recuerdo que esa persona lo miró así de frente a la cara y le dijo, sí, claro que un día voy a estar delante de Dios y ¿sabes qué? Que sea pronto, porque quiero hablar con él y confrontarlo. Le voy a enseñar a Dios 2 o 3 cosas que está haciendo mal. Wow. Es que a Dios no hay quien enseñe. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. Entonces, bueno, eso es lo que creemos, con eso terminamos, referente al regreso del Señor. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nada? Es que estamos pensando. Confianza, ¿eh? No se angustien, pongan su corazón en el Señor, pongan su mirada en Él ha prometido y Él va a cumplir. Miren, desgraciadamente en muchas iglesias casi no hay conferencias de estas cosas, de Apocalipsis ni de eventos del porvenir. Y si tú les preguntas, ¿por qué no lo organizan? Porque la gente se pone muy triste, porque la gente se pone muy nerviosa, porque a la gente le da miedo. No, Apocalipsis es un libro que nos da una esperanza tremenda, no te debe dar miedo, sino que te muestra tu final como cristiano. Que un día el Señor te va a abrazar, va a enjugar cada lágrima de tus ojos, te va a decir bienvenido, bienvenida, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué otro final quieres, Marvelita? Una duda, cuando dices serás salvo tú y tu casa. Bueno, si tomamos en cuenta que la palabra de Dios dice que la salvación enseña que la palabra de Dios, que la salvación, es individual, no hay una salvación colectiva, pero el hecho de que alguien en casa crea, y te lo planteo así, Marvelita, tienes esperanza y te lo planteo porque cuando mi familia éramos súper católicos, historia rápida, porque mis 2 abuelas eran hiper, súper, duper católicas, no, pero mira, una cosa extrema, se veía mal a los cristianos, eran gente indeseable, no, ya sabes cómo funciona eso, ¿no? Súper idólatras además, y entonces, a través de una experiencia de enfermedad, mis padres conocen a Jesús como su Salvador, y el hombre que les predicó el Evangelio era un vecino nuestro. Y este hombre les llevó hasta películas, con esos proyectores enormes, y iba a la casa, Dios bendiga a ese señor, llevaba su proyector, sus películas, veíamos películas, les explicaba a mis padres y todo. Pero toma en cuenta, Marvelita, que en las 2 familias, tanto de mi papá como de mi mamá, ninguno era cristiano.
Resulta que mis padres se convierten y con el paso del tiempo que comenzaron a aprender a compartir su fe y aparte a ejercitarse en las buenas costumbres, ¿no? Como por ejemplo, que si nos sentamos a la mesa, mis papás oraban y todo, las navidades con mis abuelas, pues eran así, ¿no? De que, porque están orando en la mesa, ¿no? Porque mi mamá está leyendo la Biblia, o cosas así. De la familia de mi mamá, Margarita, se convirtieron casi todos. Y tengo 2 primos pastores, medio autodidactas, pero al fin y al cabo han hecho lo suyo. Todos creyeron. De la familia de mi papá creyeron unos cuantos. No todos, pero algunos creyeron. Entonces, podemos tener la confianza de que al entrar el Evangelio al hogar, se abre una puerta tremenda para que el Señor vaya haciendo una obra en tu casa también. Ten esa confianza, ten esa fe en el Señor. Es más o menos, ¿te resuelve la duda? Sí, pero por ejemplo, en mi caso, pues yo soy la única persona que está de toda mi familia, ¿no? Ya. Produciendo la palabra. Y la mayoría pues son católicos. Entonces, siendo de otra religión, de una religión, pero ellos conocen a Dios, aman a Dios, creen en Cristo. O sea, eso no basta creer en Cristo de esa manera, aunque sean de otra religión. Bueno, recuerden que esto no se trata de religión, ¿eh? Ojo, por favor, esto no se trata ni de religión ni de denominación, ¿ya? Se trata de poner la fe, mi fe de que mi alma será salva exclusivamente a través de Jesús. Y yo creo que el Señor va en su momento, Marvelita, sacando gente de ciertos grupos, ¿no? He conocido gente, por ejemplo, que era muy activa en el catolicismo, por ejemplo, y de pronto empezaron a escuchar el Evangelio. Y con el paso del tiempo, fíjate, el Señor los sacó de ahí, los adhirió a un cuerpo donde ¿cómo decirlo? No quiero sonar arrogante, porque no es arrogancia tampoco, pero donde vamos, la palabra de Dios era enseñada de una manera sana, pero además el único exaltado ahí era Jesucristo, sin figuras y sin nada, ¿no? El problema es cuando el hombre dice, sí, yo creo en Jesús, pero quiero seguir celebrando a Sambuki Tadeo cada fiesta y quiero seguir paseando, quiero seguir en las mismas costumbres, pues. Entonces puede ser que haya un corazón dividido, ¿no? Entonces esa sería nada más la cuestión. Pero bueno, hay que orar mucho por ellos, pedir al Señor y hablarles cada vez que sea posible. El Señor es bueno y el Señor puede hacer la obra, no te angusties, ten fe. ¿Algo más? Es que a mí me ocurre algo similar. Mi familia es muy numerosa. Digo, de parte de mis hermanos, mis papás, he intentado en alguna ocasión compartirles, pero ellos van hacia la negación. Igual pensando, ¿no? Que con lo que ellos creen es suficiente en esa situación de ellos en su mente tener albergada esa situación. No es algo en el corazón, no es que yo creo. Siempre hay esta parte, ¿no? De decir, yo soy bueno. Hay enseñanza básica en la palabra del Señor, donde dice que no hay bueno ni uno solo. Entonces, hoy me tocó una situación,
de una persona que yo le compartí, me dijo, yo quiero de eso que ustedes, o sea, que ustedes, de lo que ustedes hablan, porque me dice que a ella un testigo de Jehová le está enseñando. Pero yo le digo, no, yo no hablo mal de las personas, ni siquiera por religión. Pero dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él me dice, o sea, que ella me dice. ¿Qué ocurre? Que yo, ahora que ustedes vi esta clase, es mi, quizás esa parte de decir chispas, me está haciendo falta ser más insistente con mi familia, ¿no? Porque como dijo, ilustró esa parte que siempre estoy pensando, voy a ver a mi mamá y me va a tocar decir, pues, no te toca. Y es duro, es difícil. Por supuesto. Ver cómo los seres que amamos aquí en la tierra, pues, no va a amar a sus padres, ¿no? Vas a ver que se van a perder, y eso, pues, debemos de hacer un poco más, o sea, mucho más. Porque mi familia, todos tienen hijos y hijos de los hijos, por eso digo que son muy numerosos. He intentado compartirles, pero ellos evaden esa situación, porque lo que ofrece el mundo es muy, muy brillante para los ojos de nosotros mismos, ¿no? Pero eso no está, una frase que hace rato comentamos con Juan Carlos, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero, no? Si voy a perder ya, y ya no va a estar perdida. Es impactante escucharlo, pero saber que es cierto. Los seres que amamos están... Sí, bueno, sí, nada más si la gente que, esto va a estar en video, ¿no? La gente que nos va a ver a través de HBO Max, Netflix, Amazon Prime, todo esto, lo que voy a decir es muy en serio. Miren, no quiero que, me gustaría que se queden con la idea, si usted no es creyente, de que nosotros creemos ser depositarios de la verdad. No, la verdad está en la Escritura, la verdad es el Señor, la verdad es lo que el Señor ha dicho. Nadie se va a salvar por ir a tal o cual iglesia. Es una pena, es una tristeza y hasta es una vergüenza de pronto escuchar decir, bueno, yo soy bautista y solo los bautistas somos los más certeros, ¿no? Yo soy reformado y dentro de la iglesia reformada de más de 500 años, porque Martín Lutero, déjame decirte algo, Martín Lutero no fundó la iglesia, ¿va? Martín Lutero, Juan Calvino, Dios, qué bueno, qué buena obra, Dios los usó en su momento, pero no fueron ellos los que compraron la iglesia con el precio de su sangre, y aún así lo hubieran podido hacer, no hubiera valido de nada, ¿ya? Porque Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, cuánta gente que son un ejemplo para nosotros. Me encanta, por ejemplo, la vida de John Huss, ¿no? Uno de los primeros mártires de la Reforma, lo quemaron vivo por contradecir a la Iglesia Católica. Y qué ejemplo, ¿no? De que en ningún momento se echó para atrás y nunca echó para atrás su convicción. Pero aún si ellos hubieran tenido la oportunidad de morir por el mundo, no hubiera valido de nada, ¿ya? Porque no se podían comparar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, eso es todo. Tú puedes ser bautista, puedes ser presbiteriano, puedes ser pentecostal, puedes ser asambleas de Dios, lo que seas. Pero si en tu corazón, o sea, si tu fe para salvación no está puesta única y exclusivamente en Jesús, amigo, estás perdido. Estás perdiendo además el tiempo. Entrégate a Jesús, esa es la cuestión. Arrepiéntete de tus pecados, entrégate, ponte a cuentas con Dios, que eso es lo que te va a salvar. No es la religión y no es la denominación, no te ufanes. Esta palabra que se ha perdido en el español, pero que denota mucho, o sea, no te alardees de pertenecer a un grupo, así como que exclusivo y selecto. Eso a Dios no le importa, ¿ya? Porque regularmente lo vil y menospreciado del mundo es lo que Dios usa para
precisamente para el avance del Evangelio. Entonces, no se trata de religión, no se trata de esto, el otro. Tristemente, tal vez ustedes lo han escuchado, a gente decir, no me importa, no me interesa, a mí mi iglesia me va a salvar. Cuando yo muera, van a hacer esto, y van a hacer esto, y van a hacer esto, y van a organizar aquello, aquí y allá, y mi alma va a abandonar ese lugar horrible para pasar con el Señor. Eso la Biblia no lo enseña, ¿ya? Eso es Primera de Alucinógenos 2:15. No está en la Escritura. Entonces, pues es que, a ver, ¿quieres? ¿No? ¿No? Sí, está bien. El asunto es que para ser salvo, lo único es ponerse a cuentas con Jesús, creer que Jesús va a salvar mi alma. O sea, realmente los santos óleos no tienen un sustento, nada de que lo que son reliquias y esta clase de cosas, ves a la cruz, ves a este huesito, ves a este clavo y te voy a poner aceite de no sé qué. No tiene ningún poder salvífico, pero ninguno. ¿Eso de agua bendita? Porque tampoco, porque no son cosas que la Biblia no enseña. Si Jesús hubiera dicho que para ser salvo, ahora yo le voy a decir algo, ojo, Dios en su misericordia, no sabemos que con santos óleos o sin santos óleos o santos olidos, pero en una de esas Dios hace la obra del corazón de alguien y muriendo se arrepiente. Y sorpresa, sorpresa, que nos lo encontremos en el cielo. Yo no lo dudo, porque Dios es amplio en misericordia. Y les voy a poner un ejemplo. Híjole, miren, los tacos se van a acabar. Bueno, hace unos años conocimos a una señora que tenía cáncer y estaba ya mal, desahuciada. La señora era católica practicante y era una impresión ver cuando su hija, que se acercó a la iglesia y comenzó a asistir, y el marido de la hija creyó. Entonces la hija de esta señora dice, miren, me gustaría, dice mi mamá, que si no les gustaría, cuando uno se está muriendo quiere recurrir a todo, ¿no? Entonces, si no pudieran ir, pues está bien. Y recuerdo que fuimos y yo les dije a los hermanos, va un grupo reducido, o sea, creo que fuimos 4 personas, prepárense cada uno un pedacito de un salmo de aliento y vamos a cantar. Porque la señora nos dijo, yo sé que ustedes tienen unos cantos muy bonitos. Y me llevé la guitarra, ¿no? Y todo. Pero ¿han visto estas celosías como las que tienen en el techo? Que se ponen luego para que entre la luz, la pared, el sol, si el cuarto es muy oscuro. ¿No van a creer que adentro de las celosías tenía figuras? Estaba, bueno, no sé, no los conozco a todos los Power Rangers, pero ahí estaba, ¿no? San Judas Tadeo, estaba, no sé, que está con la espada así, ¿no? Y San Judas Tadeo así de, ¿no? Como que si lo quisiera picar. Y tenía un montón de figuras y santos adentro. Y tenía por todos lados, ¿no? Y la señora estaba en su cama y sí se notaba que estaba muy enferma. Me acuerdo que cantamos, leímos, los hermanos le leyeron que Señor es mi pastora, no faltará, o Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Cada quien compartió un poquito, ¿no? Y entonces después le compartí el Evangelio. De una manera también yo estaba un poco temeroso porque yo dije, no voy a hacer que ella lo tome a mal, se ponga nerviosa y le va a dar un infarto, va a decir que yo la maté. No siempre tiene ese temor, ¿no? Señor, por favor. Y resulta que la señora me dice, sí, yo quiero. Y en el último momento, y oramos por ella, o sea, más bien oró y se puso ella de cuentas con el Señor, le pidió perdón. Y entonces resulta que pasó un día
día por medio, la hija nos dijo que se había empezado a poner muy mal. Pero lo curioso fue que había mandado a sacar las figuras, no las que estaban porque eso estaba entre el cemento, pero todo lo que tenía lo bajaron a los roperos y las hijas estaban enfurecidas. Llegaron como la señora estaba ya en la última, llegaron estas señoras de la Legión de María, a la que ella pertenecía, con unas monjas, para darle el último adiós, y resultó ser que le dijo a la hija: no los quiero acá, diles que por favor, que muchas gracias, que muy amables, y que se vayan, porque yo ya me puse en cuenta con Dios, y el Señor me va a recoger, y yo aquí lo espero, por favor que no entren. Y se murió. ¿Ven? Entonces Dios en el último momento dispensó gracia, dispensó misericordia para una persona que estaba dispuesta a reconocer que había errado el camino, porque al final de cuentas eso es el pecado, ¿no? Es simplemente errar en el camino, errar en la... Entonces... Ay, voy a ir. Pues llega una cosa de ¿sabes? Es que no se puede. Pero, por ejemplo, a cualquiera ahora lo usan. Puede llevar en la iglesia católica, lo vuelven santos, ¿no? A cualquier lo vuelven santo. Yo voy a hacer eso. A cualquier persona lo vuelven santo. Lo beatifican. Me decían, ¿va a castigar Dios? Yo eso no quería. Que va a castigar Dios, que siempre, ¿verdad? Sí, pues. Pero no podía llevar ni una figurita que tuviera un rayo que cambiara de patrón de alguien. No podía haber tenido acá de cuerpo. Ay, Dios mío. Bueno, el consejo exactamente de la palabra de Dios es: crean en Jesús, pónganse de acuerdo con Él, pídanle perdón y a seguir creciendo en la vida cristiana, porque tampoco se trata de vivir compungido, ¿ok? No se trata de vivir triste y Señor, lo que hice y esto y el otro, porque también la palabra de Dios nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también nos enseña que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿No? Para los que están en Cristo Jesús. Eso debe llenar de gozo nuestro corazón y poder ver la esperanza gloriosa que nos espera. A lo mejor aquí en la tierra había un canto antiguo, yo les confieso, me molesta mucho que la generación nueva desprecie tanto los cantos, no porque sean tanto mi gusto, porque sabes que eso ya no está de moda. A ver, hermanito, número uno, la iglesia no son modas, ¿sí? Aquí no es una rocola donde vas a tirar tu moneda y canten tal canción, no funciona así. Pero hay un canto que incluso en una película ahora alguien me comentó, pero comienza diciendo: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, ¿no? Más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. No, entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, de porque en esta vida no logremos todo lo que los demás tienen y su estilo de vida y tú ya sabes, ¿no? Pero sabemos que hay una esperanza gloriosa de tener un hogar más allá del sol. Y bueno, eso es lo que nos debe alentar. Dios les bendiga y nos vemos. Quiero comunicarles que posiblemente, muy posiblemente el próximo martes no pueda dar la clase, si la podemos correr hasta el jueves, porque me van a sacar una muela el lunes. Entonces, no creo poder dar la clase el martes.